Continuando con el ejercicio ayer propuesto de reconstrucción de Millonarios, el día de hoy nos corresponde buscar qué jugadores son aquellos que en nuestro pensamiento, en nuestra opinión, podrían llegar a Millonarios para hacer del equipo algo competitivo para este segundo semestre. En la primera parte nosotros hicimos una selección de jugadores que ya cumplieron un ciclo en Millonarios y que a nuestro pensamiento, a nuestro criterio, debe salir del equipo. Ya en esta segunda parte nos hemos enfocado en buscar jugadores de acuerdo a un criterio establecido, que tengan ritmo de juego. En su gran mayoría lo cumplen. Solamente hay un caso donde es especial y que ya lo explicaremos en su momento. Y que se puedan adaptar al estilo de juego del equipo de Fabián Bustos. Son jugadores que buscamos que sean lo más real posible el ejercicio, jugadores que puedan llegar e integrarse rápido en Millonarios y que no sean de un costo elevado, que puedan ser alcanzables y que puedan ser realizables para Millonarios en algún momento. Este es un ejercicio netamente de opinión, no es información. Hay que tomarlo sencillamente como una propuesta que nosotros hacemos de acuerdo a unos parámetros establecidos, a una investigación hecha por nosotros, y vamos a explicar el por qué hicimos esta selección de jugadores. En realidad, Millonarios va a buscar máximo 6 jugadores. Sin embargo, para mi modo de ver, Millonarios necesita por lo menos 9 jugadores. Y esos 9 jugadores los hemos buscado el día de hoy, haciendo el acople con el ejercicio ayer propuesto, y aquí se los dejamos en la tarjetica para que ustedes lo puedan ir a ver. Entonces vamos a empezar con estos 9 jugadores que hemos seleccionado. Entonces vamos a iniciar por la posición que ha sido prioridad para Millonarios en este mercado de pases, que es la del arco. Hemos buscado 2 arqueros, un arquero nacional y un arquero extranjero. Antes de eso, ahí vale la pena mencionar que todos los jugadores que hemos buscado tienen un rango de edad no mayor a 30 años y que puedan tener un valor de reventa en un futuro, porque pues los equipos necesitan sobrevivir de algo. Entonces hemos buscado jugadores que puedan venderse en un futuro, ¿sí? Entonces de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y de acuerdo a los datos que nosotros parametrizamos. Ya volviendo al ejercicio, empezamos por el arco. Un arquero nacional, un arquero extranjero. El arquero extranjero que hemos buscado es un arquero uruguayo, porque pues los uruguayos les ha ido bastante bien en estos últimos años aquí en Colombia. Solamente Millonarios y el Cali han fallado en contratar arqueros uruguayos que sean de categoría. Entonces nos hemos enfocado en ese mercado para buscar un arquero que pueda rendir a la altura de Millonarios, y hemos seleccionado a Sebastián Jaume, el arquero que en este momento está en el Albion FC de Uruguay, un arquero que en este momento tiene 22 años, es un arquero que es titular y es de los arqueros con más atajadas en el fútbol uruguayo, incluso teniendo más atajadas que el arquero con más atajadas aquí en el fútbol colombiano. Es un arquero sólido, es un arquero que no recibe tantos goles, que tiene un porcentaje de paradas bastante alto, esto es alrededor del 70%. Es un arquero que ha desarrollado toda su carrera en Uruguay y que tiene un porcentaje de tapadas por juego del 77% y un manejo con los pies bastante importante, teniendo más del 50% de acierto en los balones largos. Además de que pues tiene un acierto de pases mayor al 80%, y esto es una mejora de acuerdo a los arqueros que hemos tenido. Sebastián Jaume es un arquero con una experiencia bastante positiva en el Albion,
y que pues para mi modo de ver es una propuesta que sería un arquero interesante para Millonarios. El arquero nacional que nosotros hemos buscado es un arquero que está en este momento en la segunda división en Colombia. ¿Por qué hemos buscado en la segunda división en Colombia? Porque queremos que el titular sea el extranjero y que el suplente sea un arquero colombiano que se adapte a esa posición. Y en ese recorrido, en esa investigación, hemos encontrado el perfil de Sebastián Guerra, el arquero del Barranquilla FC, un arquero con una experiencia bastante importante en la primera y en la segunda división en Colombia. Es un arquero que tiene 25 años, un arquero que en la segunda división le ha ido bastante bien y que en su trasegar ha tenido también un paso por Selección Colombia, tanto en sub-20 como en categoría olímpica. Entonces es un arquero que es bastante sólido, es un arquero que nos serviría para ese rol de ser el segundo arquero de Millonarios y que perfectamente se podría adaptar a ser el número 2 del equipo embajador. Entonces, para nuestra propuesta, Sebastián Guerra es un arquero ideal para ser el arquero suplente de Millonarios, además de que viene en ritmo de competencia también. El lateral derecho ha sido un dolor importante en Millonarios, y en la investigación que hemos realizado hemos encontrado que el perfil de Byron Duarte podría acoplarse muy bien a Millonarios. El lateral que en este momento está en el Querétaro de México, que el año pasado se fue del Bucaramanga, es un jugador con muy buen ataque y que tiene muy buenos registros en defensa. En campo contrario tiene un porcentaje de pases mayor al 82%, y esto hace que pueda ser un hombre confiable en ataque, además de que en defensa tiene 3.4 tackles por juego y que tiene 1.1 interceptaciones por juego. Este jugador tiene 23 años y esto lo convierte en una alternativa interesante para que Millonarios pudiera fijarse en este jugador, en Byron Duarte, un jugador que en el Querétaro ha aparecido un total de 10 partidos, 8 como titular. Entonces, según los datos, Byron Duarte podría ser una alternativa bastante interesante. Y si ustedes se fijan en el ejercicio que nosotros hicimos el día de ayer, tenemos que buscar dos centrales que puedan suplir las ausencias que dejan los jugadores seleccionados para salir. Y estos jugadores que hemos buscado son, en primer lugar, Bryan Carabalí, un jugador que en este momento está en el Beitar Jerusalén, que tiene 27 años y que en Colombia desarrolló su carrera en el Deportivo Pasto y en el Unión Magdalena. Es un jugador bastante sólido que cuando estuvo en el fútbol colombiano fue catalogado de los mejores centrales de la liga en ese momento. Es un jugador que en el Beitar Jerusalén ha jugado más de 30 partidos, 33 partidos, y los 33 los hizo como titular. Es un jugador que tiene una alta cuota de recuperación, con 5 balones recuperados por juego, además de que ha tenido 8 rechazos por juego. Es un jugador que ha tenido un muy buen desenvolvimiento en la Liga de Israel y que ha tenido también presencia ofensiva. Es un jugador que ha tenido incluso un tiro por juego en su promedio. Entonces, este Bryan Carabalí, según los datos arrojados, luce como un jugador que se puede adaptar, además de que es un perfil derecho. Y pues buscamos que los dos centrales que seleccionamos cumplieran tanto el perfil derecho como el perfil zurdo. Y hablando del perfil zurdo, hay que decir que no hay muchos centrales zurdos
que uno pueda destacar. Por eso es que hemos pensado en esta propuesta en buscar a un jugador como Yeimar Mosquera. Yeimar Mosquera es un jugador de 21 años que ha sido jugador de selección colombiana sub-20 el año pasado en el Mundial de Chile, capitán de ese equipo, un jugador con grandes condiciones y que podría acoplarse rápidamente a Millonarios. Es un perfil zurdo y que tiene una salida limpia, además de que es un jugador bastante veloz. Y con el Aston Villa, que es el equipo que en este momento está, ha tenido un total de 15 partidos con un promedio de 92 minutos jugados. Entonces es un jugador que perfectamente Millonarios en esa escasez que hay de centrales zurdos podría pensar en Yeimar Mosquera apelando al recuerdo de esa selección sub-20 y que este jugador pueda tener unos minutos en el profesionalismo en el fútbol colombiano y aquí en Millonarios, más cuando este jugador es de los más sólidos en su posición en el fútbol colombiano. Entonces, un central izquierdo, nuestra propuesta es Yeimar Mosquera. El siguiente jugador, en la siguiente posición más bien, que hemos pensado que Millonarios necesita es la del volante de marca. Rodrigo Ureña está en este momento solo en esa posición. Steven Vega, como lo dijimos el día de ayer, ya cumplió un ciclo. Por eso hemos pensado en un jugador cumplidor de no tanto nombre, pero que sea capaz de comerle vivo los pies a los jugadores rivales. Por eso hemos pensado en un jugador como Edinson López. Edinson López es un jugador de 26 años que en este momento está en el Envigado, en la segunda división en Colombia, y que el año pasado fue uno de los líderes del cuadro naranja en la primera división. Es un jugador con una continuidad bastante importante y podríamos decir que es la cuota de experiencia del cuadro envigadeño, porque todos los jugadores del Envigado son muy jóvenes. En cambio pues ya tiene 26 años y podría ser un jugador de un relevo importante a la hora de pensar en un volante de marca. Es un volante eficaz, es un volante con salida de atrás y con un despliegue muy importante a la hora de correr y de marcar a los jugadores rivales. Entonces, además de que es un jugador con una talla bastante importante, tiene 1,78 de estatura y es un jugador que ha sido constantemente titular con el cuadro envigadeño y que en esta temporada hizo 4 goles en su presencia en la segunda división, además de que tiene una cuota de recuperación de balones de 6.3 balones recuperados por juego. Entonces, para nuestra manera de ver, Edinson López podría acoplarse muy bien al trabajo de Millonarios en esa mitad de cancha. Una posición que Millonarios y que nosotros hemos visto como una falencia es la del extremo. Y en el extremo nos arroja el nombre de Francisco Chaverra, el jugador del Deportivo Independiente Medellín, que tiene 26 años. Este jugador con el cuadro del Medallo jugó un total de 18 partidos en la Liga Colombiana, 17 como titular y fue un constante titular en el equipo de Alejandro Restrepo. Marcó 3 goles en la presente temporada y tuvo un índice de expectativa de asistencia de 1.56. Es un jugador que tiene características gambeteadoras, es un jugador veloz, es un jugador que tiene muy buena larga distancia también y que en determinados casos podría servir este jugador Francisco Chaverra como una solución para romper defensas y que Millonarios pueda tener en él un asistente para los jugadores de ataque. Entonces hemos pensado en que Francisco Chaverra puede ser una solución por el extremo. En el volante de armado hemos fijado nuestros ojos en un volante extranjero, sabiendo que en el ejercicio que nosotros estamos proponiendo
ya hicimos, pues seleccionamos a Edgar Elizalde como una de las salidas, entonces tenemos ese cupo disponible adicional. Y nos hemos fijado en Franco Zapiola. El jugador de Platense es un jugador de 25 años, un jugador con grandes condiciones, con una experiencia importante en el fútbol argentino, que ha jugado Copa Libertadores y que en la Liga Argentina ha jugado un total de 16 partidos, 13 como titular, teniendo una importante cifra en el XA, en la expectativa de pases, tiene una expectativa casi de dos asistencias por juego, y que suele aparecer con grandes condiciones en el fútbol argentino. Entonces, para nosotros, Franco Zapiola podría ser esa solución, esa propuesta que nosotros hacemos para la mitad de la cancha, ese volante ofensivo, para que Millonarios pueda solucionar esas deficiencias que tiene en la creación. Y también hemos pensado en un jugador que pueda ser polivalente en el frente de ataque, no solamente que se pueda mover por un costado, sino también en determinado momento que pueda ser un delantero retrasado, un segunda punta. Hemos pensado en Jeffrey Zapata, el jugador del Once Caldas, que tiene 26 años, un jugador que en esta campaña jugó 20 partidos, 15 como titular, 7 goles. Es un jugador que arranca desde la derecha comúnmente, pero también puede llegar a ser el jugador media punta. Es un jugador que en este momento en el Once Caldas tiene una asistencia, un índice de asistencia de 1.4, y que en toda la campaña del 2026 ha hecho en total 2 asistencias. Y su índice de gol nos podría indicar de que es un jugador que llega con una facilidad al arco contrario. Entonces podría ser un acompañante perfectamente para Leonardo Castro y para Rodrigo Contreras, tener el apoyo de un Jeffrey Zapata detrás. Entonces, estos son los jugadores que nosotros hemos buscado, que nosotros proponemos en nuestra reconstrucción. Sabemos que muchos de ellos no van a ser tenidos en cuenta, pero que el perfil de estos jugadores que tengan ritmo, que tengan una edad aceptable y que tengan un costo de mercado relativamente asequible para Millonarios, puedan ser tomados en cuenta para que el equipo pueda tener una base que pueda competir en un tiempo prolongado. Eso sí, cualquiera sea la intención de los jugadores y de los directivos, hay que tener en cuenta que la inversión es lo que en este momento tiene que hacer valer, porque un equipo que no hace inversión está condenado al fracaso. Y en Millonarios no conocen en este momento cuál es esa intención para hacer esas inversiones que el equipo necesita para arreglar todos los problemas que tiene. Así que los dejamos aquí, que en la caja de comentarios expresen sus opiniones. ¿Qué tal les pareció la lista que nosotros proponemos? ¿Les pareció descabellada? ¿Les pareció muy alejada de la realidad? ¿Qué opinan de eso? Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones. Nos vemos en la próxima. Muy amables.